la pandemia fue el punto de eje que yo puedo decir y siempre digo así a mis amigos, porque en la pandemia Dios creo que utilizó en ese momento que yo necesitaba de alguien que me hablara de Dios, aunque yo más antes, cuando era muy niño, había un vecino, él me sabía llevar muchas veces a la iglesia. A mi mami, ¿no? Le decía, señora Seferina, así se llama mi mami, y decía, deje ir al niño a la iglesia. Y yo en ese punto fui desde niño como que dice, instruye al niño en su camino para cuando seamos grandes no se pierda, ¿no? Y inclusive yo creo que ese fue el punto cuando ese vecino me dijo una vez, me llevó a la iglesia, pero al mismo tiempo cuando uno ya es joven, ya se tiene otras amistades, te entras al colegio, te entras a la universidad, tienes otras amistades, me aparté de Dios, pero cuando vino la pandemia, algo muy interesante, que todo lo que se habló en ese día cuando yo conocí la radio, habló mucho de mi vida como estaba viviendo, de mi vida como la estaba llevando más que todo en ese momento, porque me decía, como yo vivía una vida muy simple, una vida doble podría decir, pero al mismo tiempo, al final dijo algo muy importante, que dijo, si usted quiere conocer una iglesia, usted tiene que, digamos, buscar en Google, encuentre una iglesia.com y ahí le sale una iglesia que quede muy cerca de su casa. Pero lo interesante es que yo en ese tiempo, por medio de la radio, puedo decir, ¿no es cierto?, que pude conocer a Dios porque de ahí busqué una iglesia y cuando justamente tuve la oportunidad de estar en un bautizo, eso fue maravilloso. Me llegó a sentir que yo necesitaba ese Dios y yo recomiendo, así lo digo, recomiendo a la radio Nuevo Tiempo porque por medio de la radio puedo ser un testimonio, decir que yo conocí a Dios. Cuando yo conocí, digamos, la radio, yo pude, digamos, centrarme más al cemento de salud porque comencé a cuidar más mi cuerpo, comencé a ver las cosas que en sí y a leer bastante, sí, cosas que en sí, digamos, nos hace daño a nuestra salud. O sea, yo pensaba que mientras más comía era lo mejor, pero no es así. No tenía esa educación para poderme alimentar. Yo podía decir comía de todo. Y cuando comencé, digamos, a estudiar la Biblia, cuando comencé a conocer más a Dios, comencé también a guardar las cosas que a Dios, como dice, que no le agrada, no le gusta. En una de esas cosas puedo decir que nunca me ha gustado tomar, pero cuando en una reunión, en una fiesta, lo hacía, yo lo hacía. Me acuerdo muy bien claro que una vez, cuando era padrino de una sobrina, y justamente todavía no le había entregado mi vida a Cristo públicamente, pero dentro de mí yo sabía que ya estaba, era malo fumar, era malo ingerir bebidas alcohólicas, era malo, pero al mismo tiempo hay muchas personas, a veces mismo la familia mismo te dice, no es malo, es una sola vez, pero entre mí no, inclusive en ese día no me sentí mal, pero al mismo tiempo yo sentí que gané una batalla porque toda la noche me exigía, no, le digo, no, que basta, no me sentía tranquilo porque yo sabía que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, así lo dice su palabra. Sin conocer a Dios era otra cosa, o sea, vivía un mundo no desenfrenado. Vivía un mundo, digamos, como que no existía Dios, aunque de pequeño fue plantada la semilla, pero después me aparté de Dios. Pero hoy en día puedo decir que por medio de la radio mi vida fue transformada. Para mí, Nuevo Tiempo es un instrumento que Dios utiliza para que sus hijos le conozcan a Él.